Vamos a ir al libro de Ruth. Ruth, en el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a leer todo ese capítulo 1 para poder entender el mensaje de hoy, que le he puesto por título Un plan perfecto. Por eso le decía que las lecturas de hoy van a ayudarnos mucho para entender, porque es ese plan maravilloso de nuestro Señor que de antemano ya Él estaba haciendo para nosotros. Ruth es el ejemplo más claro que podemos tener de lo que es la redención en el Antiguo Testamento. Cómo Dios estaba mostrando la redención, lo que Él iba a hacer con nosotros, redimiéndonos con Él. Estamos todos ahí, lo vamos a leer, todos, Ruth capítulo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita,
su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un poquito de contexto sobre el libro, como tal, el libro de Ruth. Según algunas tradiciones, algunos dicen que fue escrito por Samuel, pero en realidad no hay a ciencia cierta quién sea, no se sabe quién es el autor. El autor es desconocido, algunos se lo atribuyen a Samuel, pero no hay un autor que se diga es este. Lo que sí para mí es curioso y a la vez bastante interesante es que el libro de Ruth y el de Esther hayan sido incluidos en los escritos judíos, ¿sí? La Tanakh, como decía el pastor, siendo culturalmente un pueblo que daba poca importancia a las mujeres en cuanto a los aspectos religiosos. Para los judíos las mujeres eran tenidas poco en este sentido, y que los judíos, el pueblo de Israel, haya incluido dos libros exclusivos a mujeres, debiera llamarnos nosotros como cristianos mucho la atención en enfocarnos en esos libros. ¿Por qué ellos le dan importancia a esto? ¿Por qué los incluyeron ahí? ¿Por qué para los judíos era tan importante el libro de Ruth? Para que lo incluyeran dentro de sus escritos, ¿sí? Y este libro, para que nos imaginemos el contexto de lo que aquí está pasando en el capítulo 1, inicia dándonos a conocer en qué tiempo y los lugares donde se desarrolla la historia. Habla aquí que era el tiempo de ¿qué? De los jueces. De hecho, el libro de Ruth está después del libro de jueces, y esta historia, para que nos imaginemos, se está dando en ese contexto, cuando los jueces gobernaban, ¿sí? Hay que ponerlo entre comillas, porque en realidad no había un gobierno como tal, sino que dice la misma palabra, nos enseña que cada quien hacía lo que le parecía en esos tiempos. Entonces imagínense cómo estaba eso. Era una época de las más oscuras, de decadencia política, de degradación moral y de degeneración espiritual. Fíjense, cada quien hacía lo que bien pensaba que para él estaba bien. En medio de todo esto, el pueblo empieza a sufrir un periodo de hambre. Hay que tener en cuenta este periodo de hambre, que es una de las 13, se menciona 13 veces en el Antiguo Testamento, y siempre que habla el Antiguo Testamento en cuestiones de hambre, está hablando de un castigo de Dios hacia su pueblo. Entonces, Israel en ese momento estaba bajo castigo, ¿sí? Estaba siendo castigado Israel por su comportamiento. Decimos, estaba viviendo en una época donde cada quien hacía casi, yo diría que estaba un poco como en este tiempo. Cada quien hace lo que bien le parece y dice esto es bueno, según mi concepto. Así estaba Israel también en ese tiempo, y vino una hambruna sobre el pueblo cuando Elimelech decide tomar a su familia y llevarla a Moab. Podríamos decir que el libro de Ruth es la historia de amor entre una viuda y un hacendado israelita. Eso sí, si la leyéramos con los ojos de un crítico literario o en nuestra naturaleza humana, seríamos una historia bonita. El que lea Ruth y el que no lo haya leído, le recomiendo que es una historia bien bonita que se narra ahí. Un gran hombre literario del siglo XVIII hizo una copia del libro de Ruth, lo copió todo en escritura, incluyendo la totalidad del texto, y lo leyó delante de un grupo de hombres, miembros de un club en Londres, como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que su manuscrito, probablemente ellos creyeron que el doctor Johnson, que fue quien hizo este escrito, lo había escrito, y todos en el club elogiaron unánimemente el escrito cuando él lo leyó, pensando que era una escritura moderna que se había escrito en esos tiempos, ¿sí? Pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban. Y ese, por supuesto, ese libro era la Biblia misma.
Esta gente en ese entonces, en Londres, no sabía que lo que este hombre le estaba leyendo era un escrito de la Biblia, y todos elogiaron la escritura pensando que era algo de ese tiempo, pero lo que estaba leyendo era el libro de Ruth. Por eso digo, si esto lo miráramos con ojos de un literario o en nuestra naturaleza humana, para nosotros sería simplemente una escritura muy bonita, unos hechos muy bonitos. Pero cuando leemos el libro de Ruth, con la guía del Espíritu Santo, nos es revelado el plan perfecto de Dios para redimir a su pueblo y a la humanidad en general. Como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo que había sido escrito antes era sombra de lo que había de venir. Y si leemos en Juan capítulo 5, 39, el Señor también le está diciendo a los fariseos que toda la escritura daba testimonio de Él. Que todo lo que estaba escrito hablaba de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, con nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento bien abierto, podemos empezar que lo que el libro de Ruth nos narra no es simplemente una historia romántica entre una viuda y un hacendado. No, amada iglesia, lo que esta historia maravillosa nos quiere mostrar es un plan perfecto diseñado y ejecutado por nuestro Dios y Salvador. Ruth nos muestra a ese Redentor, a nuestro Redentor. Eso nos muestra Ruth, nos está mostrando desde Ruth, nos está mostrando a nuestro Redentor. Hay un pasaje que quizás es de los más recordados y muchos lo conocemos, y que para mí es una expresión maravillosa en la Escritura, que es el versículo 16 y 17, que lo leímos ahorita. Dice la palabra: y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Algunos eruditos dicen, se imaginan en eso escrito como Ruth, incluso señalándose con la mano a sí misma y diciendo: así me haga Dios y aún me añada, lo que ella estaba diciendo que Dios le iba a hacer si ella rompía con ese pacto en ese momento. Pero la gran expresión es aquí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una verdadera confesión de fe, puesto que en realidad con la decisión de Ruth, y pongamos cuidado en esto, con la decisión de Ruth de seguir a Noemí, era mucho más lo que podría perder que lo que ganaría. ¿Sí? Esa decisión que estaba tomando Ruth en el momento, si lo tomáramos a pensar a modo de raciocinio, pudiéramos decir que Ruth estaba tomando una mala decisión, y que Orfa, su hermana, había tomado una mejor decisión en quedarse en el pueblo. Noemí, su suegra Noemí, viuda y sin hijos que la pudieran sostener económicamente. Ella, viuda también, Ruth, viuda también, tampoco tenía hijos, aún lo que para la época era una deshonra para las mujeres, el no tener hijos. El que ella hubiese estado casada y no tener hijos en esa época era una deshonra para toda mujer. Entonces, aquí vemos el punto: ella se iba con una mujer que había enviudado, no tenía hijos, no tenía quien respondiera por ella. Ella también era viuda y de cierta manera deshonrada delante del pueblo. Y a eso, a todas estas cosas debemos añadir que iría a un pueblo donde ningún hombre que no hiciera parte de la familia de su difunto esposo la tomaría por esposa.
cuando Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú vayas yo iré, está tomando esta decisión sabiendo, a sabiendas, que ella iba ya a una desafortunada y no tenía nada que ganar allá, en Israel. Iba a ir a un pueblo donde seguramente también le iban a mirar mal por ser moabita, porque los habitantes de Moab no eran bien vistos en el pueblo de Israel. Como lo dije anteriormente, nadie iba a querer desposarla, redimirla. Era lo más probable que esto pasara. No iba a encontrar quien la desposara en ese entonces. Pero aún así, con todo esto en contra, Ruth decide en un acto de fe maravilloso que no quería ir en pos de los ídolos con los que había crecido, sino que desde ese momento, o quizás desde antes, su Dios era el único Dios verdadero. Porque leemos esta declaración de fe de Ruth, pero lo más probable es que Noemí, su familia, ya le habían hablado del Dios de Israel a Ruth y a Orfa, y ella conocía este Dios, y tomó la decisión, Ruth, en este momento, de dejar esos ídolos y irse con Noemí, bajo todas estas condiciones desfavorables para ella. Pero como les decía antes, todo esto era un plan perfecto de parte de Dios. Esta decisión valerosa de Ruth es la que la hace merecedora de tener un lugar especial en la historia del pueblo de Israel, que, como lo dijimos antes, tenía en poco a las mujeres. Y no solo esto, sino que el plan perfecto de Dios iba mucho más allá de lo que cualquiera imaginaría, pues Dios había prescrito de antemano que de las entrañas de Ruth descendiera el rey David, y por ende también el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Ruth no fue escogida por cualquier cosa. Ruth venía a ser la madre del rey David, digámoslo así, del linaje del rey David, la primera, y también por ende de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a leer en Ruth capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Ese es el padre de Isaí, padre de David. Entonces aquí vamos viendo ya cómo Dios está mostrando el plan que él tenía. Y nosotros ahora tenemos la fortuna que tenemos el Nuevo Testamento, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero el pueblo de Israel en ese entonces no tenía nada de eso. No conocía, no sabía lo que estaba haciendo Dios. Y a mí me sorprende porque si leemos Hipós, que es la figura del Redentor, y vamos en Mateo capítulo 1, donde está la genealogía, vamos a encontrar que Booz desciende ¿de quién? De Rahab, la ramera. Tremenda esta historia, porque es algo que para nosotros en estos tiempos hasta juzgaríamos eso. ¿Cómo Dios va a sacar la descendencia del rey de una ramera y de una moabita? Miren estos dos linajes que se están uniendo. Pero eso hace parte del plan perfecto de Dios. Y lo que a mí más me extraña es cómo Israel no entendió, porque Israel juzgaba al Señor Jesucristo por ser hijo de María, y le dijeron que era hijo de fornicación. Porque a ellos les parecía contrario que Dios podía levantar a su Mesías de una mujer como María, sabiendo ellos y conociendo ellos que la descendencia, que David venía de una moabita, y que Booz venía de una mujer que no tenía la mejor reputación. Es irónico, ¿cierto? Que ellos les pareciera que no podía ser así.
Pero Dios estaba haciendo este plan perfecto en medio de todas estas adversidades y en medio de aquello que para nosotros parece ilógico. Dios tiene un propósito. Y así pasa en nuestras vidas también. Todo aquello que para nosotros en el razonamiento humano de nosotros parece que fuera ilógico, Dios está trabajando en un propósito. Así son los planes perfectos de Dios, donde nosotros vemos problemas, adversidades. Dios está viendo un propósito para que nos acerquemos a Él. En medio de ese problema que usted tiene, esa adversidad que está viviendo, hay un propósito de parte de Dios. Bien podríamos decir que Elimelech se equivoca al salir de Belén. Belén en hebreo significa casa del pan. Y este hombre salió de la casa del pan para irse a vivir a Moab. Contradictorio, ¿no? Diríamos nosotros, un error garrafal. Se va a ir a Moab, de la cual se dice en el Salmo 108:9, Moab, la vasija para lavarme. Eso dice Dios de Moab. Entonces, Elimelech sale de la casa del pan para irse a este lugar que de cierta manera era llamado de una manera despectiva por el Señor. Diríamos nosotros, ¿quién toma una decisión de estas? Pero es en Moab donde uno de sus hijos conoce a Ruth. También se podría decir que Noemí, dejándose llevar por la amargura de su desgracia, comete la desafortunada decisión de pedir a sus nueras que se volvieran a sus ídolos, conociendo ella al mejor lugar, conociendo ella que el mejor lugar es estar bajo el abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Pero de ese pedido resulta la decisión de fe de Ruth, quien hace del Todopoderoso su Dios. Si vemos el contexto, lo que está haciendo Noemí está mal. Ya sabiendo quién era Dios, ¿cómo le va a pedir a sus nueras? Venga, ¿sabe qué? Y antes le dice que Dios las acompañe, que Dios las bendiga en su pueblo, váyanse con sus ídolos. ¿A quién se le ocurre dar un tipo de consejo de esos? ¿Sí? Podríamos decir que estaba mal, pero de ese pedido nace la confesión de fe de Ruth. Quizás si Noemí no hace eso, se van las dos, pero no conociéramos que Ruth había tomado la decisión de hacer del Todopoderoso su Dios, de dejar esos ídolos que tenía atrás, los ídolos de Moab, para dedicarse por entero. Y eso también muestra el amor que tenía Ruth hacia Noemí. Eso lo podemos leer también ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 15. Leemos, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Eso le estaban diciendo las mujeres del pueblo ahora a Noemí con respecto a Ruth. Sí, sin estas cosas que estaban sucediendo, no podía pasar esto después. O sea, en medio de esta adversidad, estamos viendo el propósito de Dios, el propósito que tenía, el plan que Dios tenía para estas mujeres. Amados y amadas, el plan perfecto de Dios que nos tiene hoy aquí reunidos en su nombre. Es por el plan perfecto de Dios que hoy estamos aquí reunidos. Hoy hemos venido aquí porque Dios está ejecutando un plan perfecto para con nosotros también. Ruth, una mujer extranjera, viuda y sin hijos, conviviendo con un pueblo que la rechazaba,
es la elegida por Dios para dar inicio el plan de dar a Israel un rey y posteriormente del mismo linaje, según la sangre, al Mesías prometido del que había hablado Moisés. Por eso decía que la lectura que habíamos tenido hoy era de gran ayuda para entender el mensaje que Dios traía perfecto, un plan perfecto. Porque en Hechos, lo leímos esta mañana, vemos cómo Moisés había hablado de un Mesías. Y en Génesis vemos esa procedencia del pueblo de Moab, que también fue un pueblo que se resistió a ayudar a Israel. Por eso Dios se va en contra de Moab. Y Dios le prohíbe a los israelitas, a los hombres, tomar mujeres del pueblo de Moab, que también iba en contra, esto iba en contra, ¿verdad? Iba en contra. Y esto, voy a hacer aquí una parte porque hay personas que toman este texto y lo sacan de contexto para decir que el amor en cierta manera está por encima de la ley, de las leyes de Dios, porque Dios rompió una ley aquí al permitir que Boaz se casara con una moabita y que de ahí saliera el linaje del rey. Entonces, si lo leyéramos así a manera rápida, diríamos que es verdad. Se está rompiendo aquí una ley que Dios puso por encima del amor y de la redención y todas estas cosas. Pero en realidad lo que vemos es que antes de que Ruth se casara con Boaz, ella había dicho que su Dios, que el Dios de Israel sería su Dios. Eso automáticamente, como lo vimos en Hechos, la hacía que del pueblo de Dios. Entonces ya no era una moabita, aunque había nacido allá, hacía parte del pueblo de Dios según que la fe, según su fe, como lo dice, habla Santiago y lo habla en Hebreos, de quiénes aquellos, y vemos una obra de gracia aquí también, porque ella no hacía parte del pueblo de Israel, pero por la fe vino la gracia sobre ella, para que hiciera parte del pueblo. Vos, un redentor, que bien pudo haberse negado, como lo hizo su otro pariente, y si leemos todo Ruth, hay otro pariente que también tenía por ley la opción de redimir a Ruth, y él no lo quiso hacer, pero vos sí lo hace. Él pudo haberse negado y no tomar por esposa a Ruth, pero que por el contrario, no descansó hasta completar la obra que le había sido encomendada. Él toma para sí este problema que estaba teniendo Ruth y Noemí y decide solucionarlo. Que él tenía que darle solución de alguna manera. Y lo leemos en el libro, hay otro hombre, que no se le da el nombre, lo llaman fulano, y que tenía los derechos para redimir. Y para hablar un poquito de redención, yo quiero leer aquí un poquito de la definición de redención para que entendamos de qué estoy hablando acá y del plan perfecto de redención del Señor. Voy a leerles aquí un poquito en lo que significa la redención para el pueblo de Israel. Hay una expresión en el hebreo que es Goel, y es la que se utiliza para nosotros, y es la redención de un familiar cercano. El Señor Jesucristo es nuestro Goel. Eso viene de... Y otra expresión en el hebreo es Gaal, es rescatar, redimir, y procede del derecho de Goel, que describe las obligaciones del familiar más próximo respecto a los miembros de la tribu caídos en desgracia.
Esto hacía de las partes de la ley, que un pariente que quedara sin nada, como había quedado Noemí, los familiares más cercanos debían redimir, debían comprar las tierras para redimirlo. Y también en cuestión de la esposa, como Ruth, que había quedado, y por eso Noemí le dice, yo no tengo familiares, yo no tengo hijos, quedarte para que se casen contigo, porque era una ley, y esto hace parte del plan perfecto de Dios para que no se perdiera el linaje de los hombres, para que no perdiera su nombre, su familia. Era una ley que si un hijo moría y la viuda, esta viuda debía ser redimida por otro hijo para que le diera descendencia, para que el nombre de este varón no se perdiera. Pero, como vemos, Noemí no tenía más hijos. Entonces, por eso no puede. Hay una expresión que la pueden leer ahí en algo que hace Noemí. Lo lean ustedes en casa todo el libro. Son 4 capítulos nomás. Noemí manda a Ruth que vaya y espere que Boaz se duerma y descubra sus pies. Algunos que han entendido mal esto creen que ahí está hablando de la parte sexual. En ningún momento está hablando de la parte sexual. Está hablando también de la ley también, y está cumpliendo algo que hacía parte de la ley, que era el quitar el calzado para pedir la redención. Eso es lo que estaba haciendo Ruth. Estaba pidiendo que vos la redimiera. Por eso él queda obligado. Eran 2 pasos que había. Uno era, ella iba a la puerta del pueblo, se quitaba el calzado del pie del hombre, y lo otro era que si él no la quería redimir, por último ella escupía a la cara del hombre, delante de todo el pueblo. Y esta era la muestra de que este hombre no había querido hacer la redención. Por eso vos se preocupa. Vos, por lo que vemos aquí, era un hombre, era ese verdadero redentor que se preocupaba por cumplir la ley. Era un hombre temeroso de Dios. Vos no era cualquiera. Un hombre mayor, por lo que leemos, era un hombre ya mayor, ¿sí? Pero era un hombre que se preocupaba por cumplir la ley de Dios. Por eso tomó para sí este problema que tenía Noemí y decidió solucionarlo de alguna manera, hasta el punto de que, como nadie lo quiso hacer, él toma por esposa a Noemí, a Ruth, para dar cumplimiento al plan perfecto de Dios. Amén. Como le decía antes, la genealogía, si leemos la genealogía, es tremendo. Yo de verdad me sorprendí mucho de dónde salían estas personas y cómo Dios puede tomar de las personas que, como dice la palabra, de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil y menospreciado escogió Dios para hacer el linaje del Rey de Reyes y Señores de Señores, de aquella mujer por la que nadie daba nada, una moabita, de aquel hombre que descendía de una mujer también de lo peor, se podía decir de lo peor que había, pero una mujer de fe, porque Rahab dice que por su fe fue salva, y de Ruth por su fe también. Y aquí vemos, como les decía antes, los planes perfectos de Dios, donde nosotros vemos problemas, dificultades, adversidades, donde decimos muchas veces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Ahí está obrando el plan perfecto de Dios. Y hoy yo quería hablarles de esto, de cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, y como lo leímos esta mañana en Hechos, ya estaba todo un plan montado para llegar hasta donde hoy nosotros estamos aquí reunidos. Todo esto que vivió Ruth, la familia de Noemí, fue un plan perfecto de Dios, y así Dios también usó instrumentos para que esto llegase a pasar, para que nosotros pudiéramos. Esta es la muestra del amor de Dios para con nosotros, donde nos muestra la necesidad
de una mujer que podíamos decir la necesidad de una nación, de un pueblo como nosotros, de ser redimido. Porque por nosotros mismos no somos capaces, no éramos capaces. Y nos muestra a un Redentor capaz de hacer cualquier lo que tuviera a su mano hasta cumplir con esa redención. Aquí yo creo nos vemos reflejados nosotros y nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Nosotros en esa necesidad de ser redimidos. Porque por nuestro pecado estábamos sin herencia. Hacíamos parte. Ya hemos leído en el estudio de Hechos. Nosotros los gentiles no hacíamos parte del pueblo de Dios. Estábamos totalmente por fuera, como Ruth. Ruth era gentil también, no hacía parte del pueblo de Israel. Estaba por fuera. Pero de ahí sale David. Nosotros tampoco somos parte del pueblo de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora ese muro que nos dividía, roto, y ahora somos un solo pueblo. Alabado sea el Señor, porque su plan perfecto nos ha traído hasta aquí. Y como lo decía antes, lo vuelvo a repetir, por ese plan perfecto estamos aquí. Dios nos ha traído aquí. A ustedes, jóvenes, Dios los ha traído aquí, porque tiene un plan para ustedes. Todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito. Es solo creer. Creer en medio de la adversidad, en medio de la felicidad, en medio de los tiempos gloriosos y en medio de los tiempos de la angustia, seguir creyendo que Dios tiene un propósito con nosotros. No desmayar en ningún momento. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, amado Señor, por tus bendiciones, Padre Santo, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque hacemos parte, Señor. Somos el resultado del plan, Señor, del plan perfecto, Señor. Padre, desde antes, Señor, de la fundación del mundo, Dios, ya tú habías planeado todo, Señor mío. Leímos, Padre, y lo vemos, Señor, en esta lectura de Ruth, como todo, Señor, tú lo tienes bajo control, como a ti nada se te escapa, aún, Señor, en la adversidad más grande, Dios. Padre, en los momentos de angustia más grande, cuando pensamos, Señor, que todo está en contra de nosotros, Dios, hay un plan, Señor, tuyo, oh Dios de gloria. Hay un plan perfecto tuyo, Señor mío. Oh bendito Santo de Israel. Y sabemos, Señor, que todas, Señor, todas las cosas para aquellos que te aman, para los que tú amas, Señor, para los que han sido llamados, oh Dios, todas las cosas obran para bien, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra, Dios. Que nos aumentas la fe, Señor. Nos llevas, Señor, a seguir, Señor, esforzándonos, Padre Santo, seguir creyendo que tenemos un Dios todopoderoso. Oh Santo y maravilloso Señor, que debe ser esa nuestra confesión de fe, oh Dios, que hizo Ruth, Padre Santo, que desde que tomamos la decisión, Señor, es una decisión verdadera, de que tú seas nuestro Dios, oh Santo y poderoso Señor, que amemos, Dios, todo lo que tú haces. Tu voluntad, Señor, es buena, agradable, perfecta. Recibamos, Señor, todo aquello que viene de ti con el mismo gozo, Señor. Como está escrito, aprendamos, Señor, a gozarnos en medio de la adversidad, a darte la gloria a ti en todo, Señor, porque todo está bajo tu control y tu dominio, Padre Santo. Cuán grande y maravilloso eres tú, oh mi Señor, que no nos has dejado, Señor, desamparado. Señor, que con la muerte, Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pudimos ser redimidos, oh Padre Santo. Que nos encontrábamos, Señor, enemistados contigo, Señor, separados de ti, oh Dios. Y sabemos, Señor, que en esa situación nada podemos hacer, oh Dios de gloria. Estábamos, Señor,
destinados, Señor, a la perdición. Estamos totalmente desamparados, oh Dios. Tú eres nuestro Redentor. Ha venido al rescate, Señor. Ha venido para salvarnos, para sacarnos de la esclavitud, para comprarnos no con oro ni plata, Señor, que se corroe y que se daña, sino con su sangre preciosa derramada en la cruz por todos nosotros y por todos aquellos que quieran recibirle en su nombre, oh Dios. Maravilloso Señor. Cuán grande y maravillosas son tus obras. Cuán grande y maravilloso es tu amor para con nosotros, Señor mío. Porque siendo tus enemigos nos amaste primero, Señor, y nos llamaste a arrepentimiento, oh Dios santo, y nos has hecho nación santa, pueblo escogido por ti, real sacerdocio, para que hoy podamos, Señor, anunciar las buenas nuevas, Señor, de la salvación. Tenemos un Dios vivo, que tenemos a un Redentor, a nuestro Salvador, que murió en la cruz, pero que también prometió que volvería por todos nosotros, Señor. Gracias porque hoy en tu día, Señor, tú nos enseñas. Tú nos reúnes en tu nombre, Padre Santo, para darte gloria a ti, Señor, para honrar tu nombre, Padre mío. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Como está escrito, no volverás, Señor, tu palabra a ti vacía, sino que cumplirá, Señor, el propósito para el cual la has enviado, Dios. Y dará fruto abundante, Padre. Yo lo creo, Dios, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, no olvidemos que tenemos un Redentor. Que somos parte del plan perfecto de Dios. No es una casualidad. Hacemos parte de la casualidad, como dicen los evolucionistas. No, somos parte de un plan que ha sido organizado, que ha sido, valga la redundancia, planeado, ejecutado. Se está ejecutando en este momento por un Dios todopoderoso, que todo está bajo el control de Él. Amén. Muchas gracias.